Dale, vamos. La primera, hay sequía, en consecuencia habrá escasez. Ajá, excelente. La segunda, Ajá, dígame. ¿Quién hizo otra oración? Entonces, ya nosotros cerramos esta parte del tema de los conectores. Bien, ya tenemos varios temas que hemos dado, ¿sí? Vimos los tipos de oraciones compuestas coordinantes, vimos las conjunciones coordinantes, ya este tema lo dimos. Vimos aquí este tema que es las oraciones coordinantes que abarcan mucho. Recuerden que es desde la coordinación. A la hora de estudiar, tiene que estudiar bastante para reforzar. Bien, dimos los signos auxiliares. Miren los temas que hemos dado durante la semana. Perfecto. Ya entonces vamos a entrar a otro tema. Esta semana no hay ejercicio. La próxima semana arrancamos con los ejercicios. Tenemos que desarrollar las prácticas. Bien. Tenemos aquí las conjunciones coordinantes, que esto está correlacionado con el tema de las oraciones. Bien, jóvenes, les había dicho en clase anterior la palabra sintagma. ¿Quién me puede responder? Cuando yo hablo de sintagma, ¿de qué estoy hablando? Que lo dije en repetidas ocasiones en la clase anterior. Cuando yo hablo de sintagma, ¿de qué estoy hablando? Cuando hablo de sintagmas, estoy hablando de las partes básicas de la oración. O sea, sintagma es decir lo mismo que análisis sintáctico de una oración, que incluye sujeto, predicado, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, incluye núcleo del sujeto, núcleo del predicado. Aclarando este tema de las oraciones. Y de allí entonces voy observando las otras aquí, en este caso lo que son las conjunciones coordinantes, pero para esto lo importante es hacer el análisis de la oración. Cuando hablo análisis sintáctico de la oración, recuerde que estoy hablando de los sintagmas, ¿sí? Entonces, dentro de los sintagmas me voy a encontrar con sujeto, predicado, núcleo del sujeto, núcleo del predicado. Bien. Por eso se le llama análisis sintáctico de la oración. En la oración me voy a encontrar con algo que se llama la coordinación. Es lo mismo que decir análisis sintáctico de una oración. Es lo mismo que decir sintagma. ¿Bien? Dicho esto, vamos a pasar al otro tema de hoy. Ponga la fecha de hoy. Estamos a 3 de mayo de 2021. Si no hay preguntas de este tema, todos con la cámara activada, por favor. Daniel. Profe, todavía a partir de mañana o quizás pasado mañana ya voy a tener cámara. Ok, vamos a poner la fecha de hoy. Bien. Vamos a continuar con lo que es el tema de la conexión. Bien. Este tema que vamos a ver aquí, mecanismo de cohesión. Profesora, de nuevo seguimos con mecanismo de cohesión, sí, porque este es un tema muy importante porque se correlaciona con el tema de comprensión lectora. Cada vez que desarrollamos un tema, un texto, tenemos que tener cohesión, coherencia y está correlacionado con comprensión lectora. Por eso es que viene la repetidera de la repetidera siempre. Un tema se correlaciona con otro y si no lo domino, entonces se me va a hacer difícil. Bien. La conexión que viene siendo un mecanismo de cohesión textual. ¿Qué quiere decir eso? Que se confiere una continuidad discursiva de las ideas. ¿Eso qué quiere decir? Bien, las ideas van en una continuidad. Bien, esa continuidad es lo que significa tener cohesión, que va de la mano con la coherencia. Bien. Se establece en las unidades de quién, de la oración. Todo esto que vemos aquí, adivinen, esto se llama análisis sintáctico de la oración.
Seguimos con la repetidera de la repetidera. Bien. Nos vamos a encontrar con una conjunción, una preposición o un relativo. Ajá. Puede llevarse a cabo de relaciones de coordinación y de subordinación. Me gusta cómo explica el libro. Está muy completo. Bien. Tenemos aquí coordinación y subordinación. Bien. La relación de coordinación se enlaza segmentos equivalentes en cuanto al sentido independiente sintácticamente. Bien. Dice, se enlazan segmentos equivalentes cuando el sentido independiente. ¿Por medio de qué? De conjunciones coordinantes. Subraye aquí, por favor. Subraye aquí. La relación de coordinación se basa en qué? En conjunciones coordinantes. Bien. Estas tienen una función simple. ¿Cuál es? El nexo entre las proposiciones. Recuerden que ya hemos visto lo que son las proposiciones. Sin producir relaciones de dependencias sintácticas entre ellas. Y vamos a observar el ejemplo. Podemos observar aquí el ejemplo. Jóvenes, ¿se ve que estoy compartiendo pantalla? Sí, profe. Ok, perfecto. Observe bien aquí. Relación de coordinación. ¿Cuándo se da? Cuando se enlazan equivalentes. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que le dan un sentido independiente sintácticamente. Hablar de sintácticamente, hablar de sintagma es lo mismo, ¿sí? Son las partes elementales en una oración. Bien. Dice, la televisión entretiene, pero la mayoría de los programas no educa. ¿Se da cuenta? Esto es una oración. Ven que es, por eso le digo, la repetidera de la repetidera. Y yo veo aquí, mi oración comienza con mayúscula. Termina con un punto y final. Y estoy utilizando, ¿qué cosa? Ahí está. Voy a utilizar proposiciones, voy a utilizar conjunciones. Bien. Voy a la siguiente. Dice aquí, relación de subordinación. Fíjese bien, aquí ya entra la cosa un poquito más compleja, entonces tenemos que prestar mucha atención. Bien. Tenemos coordinación y subordinación. La relación de coordinación se enlazan segmentos equivalentes en un sentido independiente sintácticamente. ¿Por medio de qué? De conjunciones coordinantes. Bien. De conjunciones coordinantes. ¿Entre qué cosa? Entre las proposiciones. Perfecto. Bien. Relación ahora de subordinación. Fíjese bien. Ahora voy con la de subordinación. ¿Y cuándo se da la de subordinación? Se van a enlazar con dos segmentos. Voy aquí a subrayar. Mire bien. Se dan cuando se enlazan dos segmentos. Ajá, eso, profesora, ¿qué es? Se enlazan dos segmentos en los que se observa una relación dependencia de uno hacia el otro. ¿Qué quiere decir eso? Que nos vamos a encontrar, mire, con preposiciones, conjunciones subordinantes y relativos. Entonces yo tengo que estudiarme este tema porque está complejo. Bien, voy. Tenemos aquí las preposiciones. Subordinan un sintagma nominal o una proposición con el verbo infinitivo o encabezada por las conjunciones. ¿Se acuerdan cuando dimos el tema de los verbos? Ven, aquí de nuevo la repetidera de la repetidera. Entonces, preposiciones subordinan un sintagma nominal o una proposición con el verbo infinitivo o encabezada por las conjunciones que o sí. Vemos el ejemplo. Llegué a la conclusión de que la lengua estaba en peligro. ¿Ven? Aquí observamos el ejemplo. Bien. Vamos ahora a las conjunciones subordinantes. ¿Cómo funcionan?
Como conectores que subordinan ¿qué cosa? El verbo en forma personal a otra verbal. Es irrigante que la ignorancia dicte el destino de muchos. Vamos a los relativos. Estos relativos son enlaces que introducen ¿qué cosa? Una proposición subordinada que desempeña funciones, miren, de sujeto, de objeto directo, objeto indirecto, complemento circunstancial y demás. Por eso me tengo que aprender esto detenidamente. Ejemplo, llegó el primer invitado, quien traía la ropa informal. Bien. Vamos a pasar a la siguiente. Jóvenes, hasta este tema comparto libros. Ya entonces voy a compartir diapositivas donde voy a hacer preguntas y tenemos que prestar mucha atención. Identifica los conectores que le faltan a las siguientes oraciones. Vamos a prestar mucha atención. Estamos en la página 65. Bien. Identifica los conectores que faltan en las oraciones siguientes. En el espacio correspondiente, anota C cuando se trate de coordinación y S cuando se trate de subordinación. Bien. La vecina cuyo padre es médico me dio la dirección del laboratorio. Bien, esta es S de subordinación. Pedro es inteligente y ordenado. Esta es de coordinación. Nadar es bueno, pero a mí no me gusta, coordinación. Me gusta la idea de que empieces el curso de inglés. Esta es ¿de qué cosa? Esta es de subordinación. No quiero que me hables así. Subordinación. Bien. Completa el siguiente cuadro. Jóvenes, estamos en la página 65. Completa el siguiente cuadro. Pidieron un préstamo y arreglaron la casa. Ay, ¿qué tipo de oración es esa? Esa oración es coordinada. La niña que vive al lado se fue a vivir a otro país. Oración subordinada de relativo. Ve, ahí tenemos ya el tipo de oración y el ejemplo. Bien. Descubrí la importancia de que me querías tanto. Oración subordinada por medio de una preposición. Para esto tengo que acordarme de las preposiciones a, ante, bajo, con, contra, desde, ¿ven? Oración subordinada por medio de una conjunción. Yo asumo ya que usted está en un nivel 11, usted sabe reconocer una preposición y cuáles son las conjunciones, ¿ven? Entonces, dice lo siguiente, oración subordinada por medio de una conjunción. Me molesta que llegues tarde. Oración subordinada por medio de una conjunción. Voy a darle unos minutos. ¿Están copiando? ¿Sí? Me hacen saber si terminan de copiar de una vez para continuar. Copiando. Perfecto. Luego dice, ajá, ¿aquí en esta parte ya habían copiado o necesitaban que esperar un momento? Aquí ya. No, profe, ahí ya. Ok, perfecto. Vamos aquí. Bien. Explica por qué es importante la cohesión para una buena redacción. ¿Vieron? Otra vez la repetidera de la repetidera. La cohesión, la coherencia siempre se repite. Eso es temas de comprensión lectora. Porque la cohesión del texto contribuye a su adecuada comprensión. Los textos no cohesionados se sienten aislados y son inconexos. Vamos a esperar un momento.
Jóvenes, gracias por estar aquí. Nos vemos mañana. Dios primero. Chao. Chao, profe. Chao.